Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de cómo plantear un problema de optimización multicriterio y selección de punto de operación óptimo en un caso de estudio de climatización. Está todo idealizado, pero entender lo que ocurre con temperatura y consumo de potencia en aire acondicionado resulta más fácil que plantear un problema de industria química con múltiples reactivos, restricciones de seguridad, precios variantes en el tiempo de energía, etc. Entonces, se trata simplemente de ver sobre una idea simplificada qué tipo de preguntas hay que hacerse al resolver este tipo de problemas. Entonces, la idea básica en nuestro sistema de climatización será que podremos jugar con dos variables. Una que será el consumo energético, power, y otra que será el confort. Está claro que el consumo energético sí que se mide, son kilovatios. El confort es más complicado. Depende de muchas cosas. Estamos, por ejemplo, pensando, en programar la climatización de un restaurante donde va a haber 150 personas. Entonces, el confort depende de temperatura, humedad, del tipo de vestuario de la gente. No es lo mismo un restaurante formal con gente trajeada que un restaurante de playa donde la gente entra en bañador. El vestuario, según sexos, también es diferente. De la velocidad del aire con el que estemos ventilando. De la tasa metabólica. Digamos que es posible que el confort que sienta en las mismas condiciones de temperatura y humedad una persona de 68 años y 90 kilos de peso sea diferente que el que sienta una persona de 13 años y 45 kilos. También depende de lo que se denomina temperatura radiante. Puede haber una temperatura en una oficina buena, pero si estoy al lado de la ventana y me está dando un sol de justicia en el cogote por la ventana, no estoy confortable. Y también puede depender de factores culturales y psicológicos. Por lo tanto, la medida de confort en esta aplicación de climatización es una cosa complicada. Hay normas, tablas, estudios. Por ahí gastan el Predicted Mean Vote, algo así, basado en estudios en condiciones controladas y encuestas a gente para diseño de climatizaciones, pero en fin, esto es como todo. Lo que enseñamos en la universidad es teorías complicadas y aplicaciones prácticas de juguete, mientras que la vida real, a veces se basa en teorías sencillas, en encuestas o lo que sé, y decisiones complicadas sin teoremas detrás. Claro, a veces es tan complicado que se obvia toda esta optimización que voy a, esbozar aquí y simplemente se le dice al dueño del restaurante ¿a qué temperatura lo pongo? ¿26 grados? Pues la que tú digas. Pero, en general, cuando estamos hablando de una refinería o una central eléctrica, ya hay que hacer las cosas, si puede ser, optimizando múltiples criterios de calidad de producto, de seguridad, de consumo energético, de materias primas, contaminantes, etc. Pero en definitiva, yo querré optimizar confort y potencia. Claro, esto es una optimización multicriterio porque supongo que entenderemos rápidamente que los criterios son un poco contradictorios. Cuando estoy haciendo aire acondicionado, heat ventilation air conditioning, si hace calor fuera, cuanto menos potencia gaste, más incómodos estará la gente. Entonces voy a dibujar un cierto eje donde aquí es confort malo y aquí confort bueno, con lo cual realmente el eje indicará disconfort, aquí indicará poco consumo y aquí indicará mucho consumo. Entonces, una vez yo planteo esto, claro, nuestro objetivo en la optimización de mi instalación va a ser acercarnos a este punto ideal, que diríamos, de mucho confort de los ocupantes de este restaurante con poco consumo energético. Pero claro, como esto no es posible, tendremos que pensar en soluciones de compromiso. ¿Qué solución de compromiso podríamos pensar? A lo mejor para mí podría ser tan malo este nivel de disconfort como este nivel de consumo de potencia. Claro, para optimizar tenemos que traducir estas cosas a números. A lo mejor podemos, por simplicidad, pensar en que este control de confort es más o menos bastante correlado con lo que me mida un termómetro. En esta definición de mi índice multicriterio, a optimizar,
pues necesitamos pensar un poquito más. Por ejemplo, tenemos que comparar varias opciones de diseño donde a lo mejor yo quiero comparar qué sería mejor, si posicionar a mi sistema en el punto 1 o en el punto 2. Claramente, el punto 1 es mejor. ¿Por qué? Porque tiene más confort y porque tiene menos consumo. ¿Vale? Por lo tanto, en este problema multicriterio confort-potencia, hay comparaciones que están claras. Cuando se gana en los dos criterios, entonces está todo clarísimo. En la jerga de optimización multicriterio se dice que el punto 1 domina sobre todas estas opciones alternativas. Este sería el eje de mismo confort más consumo. No tiene ningún sentido, claro, cambiar el punto 1 por una solución más a su derecha, y del mismo modo no tiene ningún sentido cambiar el punto 1 por ninguna solución más arriba que corresponde a soluciones con mismo consumo, menos confort. Pues no tiene ningún sentido, y del mismo modo no tiene ningún sentido cambiar una solución tecnológica que me consiga el punto 1 por una solución tecnológica que me consiga el punto 2. ¿Vale? Esto es lo que se llama, pues, soluciones o opciones dominadas en optimización multicriterio. Pero claro, los dos puntos azules que tenemos aquí, mi nuevo punto 1, mi nuevo punto 2, pues entonces ya ni 1 domina 2 ni 2 domina 1. Podrían ser comparables. Entonces ahí necesitamos, claro, algún criterio que nos diga cómo de comparables son. Entonces, podría haber algún tipo de función de este estilo que significara una preferencia igual entre la solución 1 y la solución 2 y todas las intermedias. Y la pendiente indica en cada punto el ratio entre aumento de consumo y aumento de confort que yo considero igualmente preferente. Me explico. Con esta pendiente en el punto izquierdo yo indico que cuando hay poco consumo pero mucho disconfort, mis preferencias aquí significa esta pendiente que estoy dispuesto a considerar aumentos grandes de consumo de potencia a cambio de aumentos pequeños de confort de la gente. Claro, porque mi gente está mal y realmente estoy consumiendo muy poco. Yo he puesto el aire acondicionado para que mi gente esté bien, con lo cual pues yo podría tener este tipo de pendiente inicialmente así, y sin embargo en el punto 2, a niveles de confort bueno y potencia alta, pues al contrario, decir que mi preferencia se inclinará por aumentar un poquito la potencia solo si eso tiene un efecto muy grande en el confort de la gente. Si no, no me compensará. De modo que, bueno, pues esta curva de igual preferencia, claro, la define el usuario. Aunque no estemos obligados matemáticamente, seguramente esta curva, en una situación razonable, será lo que los matemáticos denominan una función convexa. ¿Por qué? Pues porque en el caso que no lo fuera, por ejemplo así, indicaríamos que cuando la gente está muy mal y la maquinaria está prácticamente desconectada, solo estaría dispuesto a conectarla un poquito a potencia mínima si hubiera un gran aumento en el confort. Claro, esto es lo contrario que hemos dicho antes. Antes estábamos diciendo que, bueno, que cuando yo tengo a potencia mínima mi aire acondicionado y la gente está muy mal, pues lo lógico es que ahí priorice el aumento del confort y esté dispuesto a gastar mucha energía. Mientras que aquí, digamos, estamos diciendo al contrario, que cuando la gente está muy mal y estoy gastando poco energía, yo priorizo el ahorro de energía, de modo que solo considero igualmente preferible los puntos con un poquito de consumo y mucho más de confort. Y sin embargo, en el otro lado estoy diciendo al revés, que cuando estoy consumiendo mucha potencia, entonces estoy dispuesto también a incrementar mucho el consumo de potencia a cambio de mejoras pequeñísimas en el confort de mis usuarios. Eso cuando estoy ya consumiendo mucha potencia. Pues claro, esto no acabe de tener sentido práctico del todo, ¿vale? Y por tanto, aunque nada me prohíbe matemáticamente plantear este tipo de opción, digamos que tiene más sentido práctico esta opción que estábamos diciendo aquí. Entonces esta será pues un poco la curva de igual preferencia en esta línea o por encima, de modo que habrá alguna función de coste
De manera que pues la curva de igual preferencia, pues esta podría ser J igual a 3, donde, bueno, pues será una J función de confort y potencia, donde la coordenada C es esta, o sea, realmente es disconfort, y esta es la coordenada P, convexa, y que, por ejemplo, podría ser, pues, A1 por C más A2 por P, que sería la recta, y en concreto en esta gráfica de aquí, para que tenga esta pendiente así, pues A1 y A2 tendrían que ser positivas, para que si la recta se aleja de este punto, el coste sea mayor, y para que la pendiente sea negativa, que es un poco lo lógico, porque con lo que decíamos antes de las soluciones dominadas, significa que en la curva de igual preferencia la pendiente no puede ser positiva, porque está clarísimo que esto no puede ser igual de preferible que esto cuando los dos criterios están peor, ¿vale? Por lo tanto, la pendiente ha de ser negativa, eso sí o sí, por definición, digamos, de multicriterio, ¿vale? Si no, sería totalmente un sinsentido, y esto es bastante razonable, y entonces pues podríamos tener este tipo de recta, o a lo mejor pues con C cuadrado y P cuadrado me daría pues algún tipo de elipsoide, o con A1C más A2P cuadrado, algún tipo de parábola, etcétera. Eso ya, realmente un poco todo este detalle al usuario final ya son refinamientos que tampoco le interesarían mucho, ¿vale? O sea, mientras tenga la pendiente negativa y sea convexa, pues ya si es un círculo, un elipsoide, no sé qué, eso, claro, los ingenieros, si queremos efectivamente en un problema complejo calcular el punto óptimo de operación con software, bueno, pues tenemos que aclarar qué función queremos, si C cuadrado o C, P cuadrado, pero bueno, pues en principio intuitivamente todo significa más o menos lo mismo. Bueno, la cuestión es que cuando tengo estas curvas de igual preferencia, esta sería J igual a 3, yo podría tener esta de aquí, J igual a 4, esta J igual a 5, donde J, claro, pues es un índice que en optimización llamamos índice de coste, pero en fin, es una mezcla de muchas cosas, de coste, prestaciones, confort, calidad, en fin. Tenemos que traducir mi problema a que este número sea pequeño. Aquí tendríamos J igual a 2, y esto sería pues lo que sería un índice de coste bien planteado para hacer una traducción adecuada de lo que el cliente quiere, de ese compromiso entre gasto de potencia y confort de sus usuarios de este sistema de climatización, y lo que nos faltaría pues sería simplemente, claro, que lo que es la física del fenómeno, pues a lo mejor para una temperatura exterior de 32 grados centígrados, pues la curva entre confort y potencia puede ser algo así. Aquí podríamos estar a 32 grados centígrados en el interior, y conforme voy gastando potencia, pues aquí estar a 31, 30, 29, donde claro, también si me paso de potencia, hace demasiado frío, y entonces la gente vuelve a sentir disconfort. De modo que este de aquí, digamos, sería el punto de máximo confort a 25,5 grados, pero con mi compromiso entre confort y potencia, este punto de aquí, a 26,7 grados, sería el óptimo en prestaciones, economía, ese compromiso entre muchas cosas, en el que posiblemente yo deseara programar mi sistema. Claro, ya digo, como depende de temperatura, humedad, vestuario, psicología, etcétera, pues al final, si las cosas son muy complicadas, claro, pues para climatizar una habitación donde vayan a estar 3 personas, pues en vez de hacer estas optimizaciones, simplemente les doy el mando del aire acondicionado y les digo, poned la temperatura que os dé la gana. Sobre el coste en horas hombre de ingeniería de plantear este problema correctamente va a ser mayor que el posible ahorro en energía, etcétera. O sea que no tiene ningún sentido. Tened el mando del aire y haced lo que queráis. Sin embargo, bueno, pues si estoy climatizando una nave industrial donde van a trabajar 250 personas, ahí ya el consumo de energía es mucho mayor, y allí pues a lo mejor sí que tiene sentido pensar en todo este tipo de cálculos para optimizar la instalación con este compromiso entre ahorro de energía, que sería no climatices y que estén a 30 y tantos grados dentro,
o máximo confort que estemos a 25. Bueno, pues a lo mejor que estemos a 27. Y ya digo, ¿pero qué fórmulas son de confort, tal y eso? Bueno, pues hay tablas de cálculos de instalaciones de climatización, pero lo que yo quiero como objetivo de este vídeo es que hayáis entendido lo que significa una optimización multicriterio, unas soluciones dominadas, una función de coste convexa o no convexa y este punto de operación óptimo verde multicriterio distinto al punto de máximo confort o al punto de mínimo consumo energético. Y que, pues en un proceso complejo, donde haya mucho dinero por medio, muchas especificaciones de seguridad, de contaminación, de calidad, etcétera, pues es en la determinación de este punto de operación donde puede estar la parte del león que dicen los ingleses lion's share en cuanto a la rentabilidad económica futura, más que si luego la constante del PID que va a mantener esta temperatura es de 2,2 o de 2,7. Con lo cual, con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.